traición en el espejo, el despertar de un corazón herido. Esta es la historia de un suscriptor. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los protagonistas. Algunos detalles se han cambiado para favorecer la narrativa del relato. Recuerda que si tú tienes una historia y crees que es digna de ser escuchada, me la puedes mandar al correo electrónico que encontrarás en la descripción de este vídeo. Todos esperamos poder disfrutarla. Gracias. Historia por Anónimo. Era un hombre afortunado. Así me consideraba. En aquel entonces, la vida parecía haber depositado todas sus bendiciones en mi regazo. Un matrimonio con una mujer de inigualable belleza y elegancia, Isabel, con la que tenía unos adorables hijos. Y tenía un trabajo estable como editor en una de las editoriales más reconocidas del país. Aquellos días eran como un sueño, una tranquila rutina llena de amor y armonía. Todos en nuestro círculo admiraban a Isabel. ¿Y cómo no hacerlo? Su porte era distinguido, su risa era contagiosa, su mirada, de un azul profundo, podía calmar cualquier tempestad. Siempre ha sido la más brillante en cualquier reunión, la más deseada en cada fiesta, la más envidiada en cualquier encuentro. Pero era mía, y en ese entonces no existía ninguna duda al respecto. Pasábamos los días entre sonrisas y confidencias. Isabel y yo, a pesar de los años, manteníamos la chispa de los primeros días. Aquellos susurros al oído, los abrazos robados en medio de la cocina, las sonrisas cómplices al observar a nuestros pequeños crecer. Todo parecía sacado de una novela perfecta, un retrato de amor y compromiso. Siempre he sido un amante de la literatura. Me encantaban las historias que podían contener los libros, los misterios que podían desvelar, los personajes con los que podías encariñarte y odiar a la vez. Encontré en Isabel la misma fascinación. Discutíamos sobre autores, compartíamos libros, intercambiábamos opiniones. Su mente brillante siempre tenía algo que aportar, y me encantaba. Las noches las pasábamos leyendo en nuestra pequeña biblioteca. Nuestros hijos dormidos en su habitación, la casa en silencio. Solíamos leer hasta altas horas de la noche, hasta que el sueño nos vencía y nos arrastraba a nuestro lecho. Era un ritual, un lazo que nos unía aún más. Nuestro amor parecía sólido, como una roca inquebrantable. No existían secretos entre nosotros. Oh, eso pensaba yo. Isabel era mi confidente, mi compañera, mi cómplice en esta aventura llamada vida. Ella era mi todo. Y nunca hubiera imaginado que esa imagen de matrimonio perfecto se desvanecería tan rápido, como un castillo de naipes golpeado por el viento. Vivíamos nuestros días con la despreocupada felicidad de quienes se consideran seguros, de quienes se aman sin fisuras. No había espacio para la duda, para el temor. No había sombras amenazantes en el horizonte. No había nubes negras en nuestro cielo. Por lo menos, no las que yo podía ver. La vida, sin embargo, tiene su propia manera de recordarte que nada es eterno, que incluso la felicidad más profunda puede verse perturbada por la tormenta más violenta, que incluso el amor más sólido puede resquebrajarse por la traición más cruel. Hoy, al mirar atrás, me resulta difícil imaginar que alguna vez fui ese hombre feliz y despreocupado, aquel que veía en su esposa el reflejo de su propia felicidad, aquel que creía que su matrimonio era inquebrantable, aquel que ignoraba las sombras que se estaban formando tras la brillante luz de su vida. Pero así era, un hombre feliz, un matrimonio perfecto, un sueño vivido. Hasta que llegaron los susurros, los perfumes extraños, y la rutina se tornó en desconfianza. Pero esto, queridos oyentes, es historia para el siguiente capítulo. Las primeras señales fueron sutiles, tan sutiles que en ese momento las ignoré. Después de todo, ¿quién querría ver nubes en su cielo perfectamente azul? ¿Quién buscaría sombras en la luz del día? No, yo estaba demasiado ciego, demasiado enamorado para notar la verdad.
Isabel comenzó a llegar tarde del trabajo. Su puesto en la galería de arte requería de su presencia hasta altas horas de la noche. Al menos eso me decía. Siempre he sido un hombre de confianza, un hombre que cree en su mujer. Pero poco a poco, esas noches largas comenzaron a dejar un sabor amargo en mi boca. Entonces llegaron los perfumes extraños. Un olor que no era el suyo, que no era el mío. Un aroma que se quedaba impregnado en su piel, en su ropa, en nuestro lecho. Era un perfume dulce y embriagador, pero ajeno a nosotros, ajeno a nuestro hogar. Los susurros en las reuniones también comenzaron. La gente murmura, especialmente cuando se cree que no puedes escuchar. Comentarios velados sobre Isabel, sobre su encanto, miradas furtivas a mi espalda, sonrisas maliciosas cuando creían que no las veía. Todo ello formaba un mosaico de dudas en mi mente. Uno que intentaba ignorar, pero que persistía. Isabel seguía siendo la misma conmigo, al menos en apariencia. Sus sonrisas seguían siendo brillantes, sus besos seguían siendo dulces, pero había algo en su mirada, un brillo que no podía identificar, un brillo que se volvía cada vez más evidente con cada noche tardía, con cada perfume extraño, con cada susurro a mis espaldas. Pero yo seguía aferrándome a mi fe, aferrándome a la imagen de mi matrimonio perfecto. No podía permitirme creer en las señales, en las sospechas. No podía permitirme dudar de Isabel. No cuando la amaba tanto, no cuando la necesitaba tanto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina seguía su curso, y con ella, los susurros y los perfumes extraños. Intenté hablar con Isabel. Intenté preguntarle sobre sus noches tardías, sobre el perfume. Pero siempre había una explicación, siempre había una sonrisa que calmaba mis temores. Me encontraba en el abismo de la duda, al borde de la sospecha. Una parte de mí quería saltar, quería enfrentar la verdad, por dura que fuera. Pero otra parte de mí, la parte que aún soñaba con el matrimonio perfecto, con la mujer perfecta, quería retroceder, quería creer en las explicaciones, en las sonrisas. Sin embargo, hay verdades que, por mucho que las ignores, terminan por revelarse. Verdades que, por mucho que duelan, necesitan ser descubiertas. Verdades que, una vez conocidas, cambian tu mundo para siempre. Y la mía estaba a punto de descubrirse. El cambio llegó de manera gradual. Un lento y desgarrador proceso de descubrimiento. La rutina de nuestras vidas continuaba, pero ya no era la misma. No cuando mis ojos se habían abierto a la realidad de los perfumes extraños y los susurros cada vez más frecuentes. Las noches en que Isabel llegaba tarde a casa se volvieron más frecuentes. Cada vez que la puerta se abría y su figura aparecía en el umbral, un olor diferente la envolvía. Un olor masculino, fuerte y completamente ajeno. Cada vez que lo olía, un nudo se formaba en mi estómago, un nudo de sospechas y temores. En nuestra cama encontraba rastros de ese aroma, sutiles, como si intentaran ser ocultos, pero estaban allí. Cada vez que los detectaba, me encontraba tumbado, despierto, en las horas más oscuras de la noche, preguntándome a quién pertenecía y qué significaba. La galería de arte había sido siempre su pasión, pero nunca antes había demandado tanto de su tiempo. Nunca antes había requerido de sus noches. Intenté hablar con ella sobre esto, pero siempre me calmaba con sus palabras suaves y sus sonrisas dulces. Sus ojos, sin embargo, ya no parecían mirarme como antes. Había en ellos una especie de lejanía, una especie de ocultamiento. Mis amigos me decían que estaba paranoico, que la confianza es fundamental en un matrimonio. Y yo quería creerles. Quería creer en Isabel. Pero ¿cómo hacerlo cuando cada día parecía traer una nueva prueba de su infidelidad? ¿Cómo hacerlo cuando cada día parecía alejarse más de mí? En las reuniones sociales, las miradas furtivas y los susurros a mis espaldas se volvieron más audaces. Cada risita, cada comentario insinuante era como una daga en mi corazón.
pero no tenía pruebas, solo sospechas y un perfume ajeno. Los días pasaban, cada uno trayendo consigo una nueva capa de sospechas y desconfianza. Cada noche me encontraba solo en nuestra cama, preguntándome dónde estaría Isabel, con quién estaría. Cada mañana me despertaba solo, con solo el fantasma de su perfume en las sábanas. La sospecha era una bestia voraz. Una vez que se instala en tu corazón, consume todo lo que encuentre a tu paso. Y mi corazón estaba siendo consumido, poco a poco, por esta bestia. La imagen de mi matrimonio perfecto se desvanecía cada vez más, reemplazada por el fantasma de la duda y la traición. Pero la sospecha, por sí sola, no es suficiente. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas, y estaba decidido a encontrarlas, sin importar el coste, sin importar lo que pudiera revelar, sin saber que lo que descubriría cambiaría mi vida para siempre. Esa fue la noche en que decidí seguir a Isabel, sin saber que lo que descubriría no sería lo que esperaba, sino algo mucho más doloroso. Aquel día la decisión pesaba como una losa en mi corazón. La idea de seguir a mi esposa, de espiarla como un extraño, me parecía abominable. Pero la desconfianza y la sospecha me habían empujado hasta el abismo y ya no había vuelta atrás. Isabel se había preparado para otra noche en la galería de arte. Vestía un elegante vestido de color azul, con su cabello cayendo en cascada sobre sus hombros. Se veía tan hermosa, tan etérea, que por un momento quise abandonar mi plan. Pero el recuerdo del perfume desconocido y las risas sibilantes de los falsos amigos me devolvieron a la realidad. Después de despedirme de ella con un beso en la frente, observé desde la ventana cómo su coche se alejaba. Tomé mi abrigo y salí sigiloso en mi propio vehículo. La noche era oscura, el aire fresco y crujiente. El silencio solo se rompía por el sonido de los motores y el latir desbocado de mi corazón. La sigilosa persecución me llevó por calles y avenidas que nunca había recorrido antes. Isabel no se dirigía a la galería de arte. Mi corazón se aceleró mientras seguía su coche hasta un barrio elegante y desconocido. Finalmente, aparcó frente a un edificio de aspecto lujoso. Observé, oculto en la sombra de mi coche, cómo un hombre salía a recibir a Isabel. Un hombre alto, atractivo y claramente más joven que nosotros. Mi esposa se lanzó a sus brazos en un abrazo que duró más de lo necesario, un abrazo que destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Mi mente se llenó de imágenes dolorosas, imágenes de Isabel riendo con este hombre, compartiendo con él momentos que deberían haber sido solo nuestros. Mi cuerpo temblaba, la rabia y la impotencia me consumían, pero había algo peor que el dolor. Era la sensación de traición. Esa era una herida que no sabía si podría sanar. Pero aún no había terminado. No podía dejarlo así. Necesitaba ver más. Necesitaba confirmar mis sospechas. Así que me quedé allí en la oscuridad, observando cómo Isabel y este hombre entraban en el edificio. La noche se volvió una eternidad de espera. Cada minuto se estiraba aumentando mi agonía. En mi mente las imágenes se volvían más y más vividas y más dolorosas. Y yo no podía hacer nada más que quedarme allí en la oscuridad esperando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Isabel salió del edificio. Estaba sola, pero la sonrisa en su rostro decía más que 1000 palabras. Mi esposa se había transformado en una extraña ante mis ojos. Regresé a casa con un nudo en la garganta y un vacío en el pecho. El mundo tal y como lo conocía se había derrumbado. Mi matrimonio perfecto se había convertido en una mentira dolorosa. Y yo estaba solo en el abismo. Al amanecer, Isabel regresó a casa. Entró con suavidad, creyendo que yo seguía durmiendo, que seguía ignorante a su traición. No sabía que había estado despierto toda la noche, reviviendo cada momento de la noche anterior, cada sonrisa que había compartido con ese hombre. Con cada tic-tac de reloj, mi corazón se endurecía más.
Mi dolor se mezclaba con una rabia que no había sentido antes, una rabia que estaba dirigida hacia Isabel y hacia el hombre con el que me había engañado. Pero la rabia también estaba dirigida hacia mí, por haber sido tan ciego, por haber ignorado todas las señales. Cuando Isabel entró en nuestra habitación, llevaba en su rostro la máscara de la inocencia. Se quitó el abrigo y se deslizó en la cama a mi lado. Se acurrucó contra mí, su cuerpo cálido y familiar. Pero todo en ella parecía ajeno ahora. Su perfume, su tacto, incluso su voz. «Ha sido una noche larga», murmuró su voz adormilada. «Pero la exposición ha sido un éxito». Miré su rostro, buscando alguna señal de su traición, algún indicio de su engaño. Pero todo lo que vi fue el rostro de una mujer a la que había amado, la mujer que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. En ese momento, la realidad de lo que había ocurrido me golpeó como una tonelada de ladrillos. Isabel me había engañado, había roto nuestros votos, había roto nuestro amor, pero lo peor de todo, había roto mi corazón. Me levanté de la cama, evitando su tacto, evitando su mirada. Ella me miró confundida, preguntándose por qué estaba actuando de forma tan extraña. Pero yo no podía responderle. No podía decirle que sabía de su traición, que había visto su infidelidad con mis propios ojos. Me vestí en silencio y salí de la habitación, dejando a Isabel sola en nuestra cama. Mientras caminaba por el pasillo de nuestra casa, cada paso parecía un eco de nuestra felicidad perdida. Cada habitación, cada mueble, cada rincón estaba impregnado de recuerdos de tiempos más felices. Pero esos tiempos se habían acabado. La confianza se había roto, la verdad se había revelado y mi mundo se había desmoronado. El amor que una vez sentí por Isabel se había convertido en dolor, la felicidad en amargura. Todo lo que me quedaba era el rostro de la traición y la decisión de lo que debía hacer a continuación. Pensé en confrontarla, en revelarle que sabía la verdad, pero sabía que eso no cambiaría nada. Isabel había hecho su elección y yo debía hacer la mía. Así que decidí que era hora de luchar, de tomar las riendas de mi vida. Decidí que no sería la víctima de esta historia. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que Isabel y su amante pagarán por su traición, y esa promesa se convirtió en mi única razón para seguir adelante. Los días que siguieron fueron una mezcla de ira, dolor y desilusión. Cada mirada de Isabel se volvió una tarea dolorosa, cada conversación un recordatorio constante de su traición. Sin embargo, mantuve la máscara de la ignorancia, ocultando mis sentimientos a medida que trazaba un plan de venganza. Durante ese tiempo comenzó a darse cuenta de mi comportamiento distante. Notaba mi frialdad, mi silencio. Una vez me preguntó si algo iba mal, con su voz llena de preocupación genuina. Por un momento sentí un atisbo de la mujer que una vez amé, pero pronto desapareció cuando recordé su infidelidad. «No pasa nada, solo estoy estresado por el trabajo», le mentí desviando la mirada. Después de eso, busqué a los detectives privados más confiables de la ciudad. Necesitaba pruebas concretas de su engaño, pruebas que podrían ser utilizadas en un tribunal si decidía divorciarme. Así que contraté a un detective experimentado y le entregué las instrucciones claras de seguir a Isabel y documentar cada interacción que tenía con ese hombre. Pasaron semanas antes de que el detective me entregara su informe. Cada página estaba llena de pruebas de su infidelidad. Cada foto era un golpe directo a mi corazón. Pero entre esas páginas encontré algo más, algo que no esperaba. La identidad del hombre con el que me engañaba. Se llamaba Eduardo, un joven y talentoso artista que había exhibido sus obras en la Galería de Arte de Isabel. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que también era el hijo de un viejo amigo de la familia, alguien a quien habíamos invitado a nuestra casa, alguien a quien yo había tratado con respeto y amabilidad. La traición era más profunda de lo que me había imaginado. No solo me había traicionado mi esposa, sino también un amigo.
El dolor se mezclaba con la rabia, formando una tormenta de emociones que amenazaba con consumirme. Pero no podía dejarme llevar por la ira. Tenía que ser fuerte. Tenía que seguir adelante. Ahora tenía las pruebas que necesitaba. Pruebas que me permitirían enfrentar a Isabel y Eduardo. Pruebas que usaría para destruir sus vidas como ellos habían destruido la mía. Porque, aunque me habían roto el corazón, no me habían roto a mí. Aún tenía mi orgullo, aún tenía mi determinación, y usaría todo eso para asegurarme de que obtendrían lo que se merecían. Esa noche me senté en la oscuridad de nuestra sala de estar, mirando las fotos de los informes que el detective me había entregado. Cada página era un recordatorio de su traición, cada foto una prueba de su engaño. Pero también eran más que eso, eran armas que usaría para desatar mi venganza. Y, aunque sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, también sabía que tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlo. Porque aunque Isabel y Eduardo habían roto mi corazón, no me habían roto a mí, y haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que pagarán por su traición. Después de la amarga revelación, necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que pudiera ayudarme a navegar por la tempestad de emociones que estaba experimentando. No podía ser un amigo, porque todos nuestros amigos eran también amigos de Isabel. No podía ser un miembro de la familia, porque la mayoría de ellos se pondrían de su lado. La única persona en la que podía confiar era mi abogado de confianza, Javier. Javier había sido mi abogado desde que empecé mi negocio hace más de una década. A lo largo de los años, no solo había demostrado ser un abogado competente, sino también un amigo leal. Cuando le llamé para contarle mi situación, fue comprensivo y compasivo. «Lo siento mucho, amigo», dijo con una voz suave, «pero te prometo que haremos todo lo posible para asegurarnos de que obtengas la justicia que mereces». Durante las semanas siguientes trabajamos juntos en un plan. Javier me explicó mis opciones legales y las posibles consecuencias de cada una. Finalmente decidimos que lo mejor sería solicitar el divorcio, alegando infidelidad. Javier se comprometió a preparar el caso y a asegurarse de que obtuviera la mejor solución posible. Mientras tanto, tuve que seguir jugando el papel de marido ignorante. A pesar del dolor que sentía, me esforcé por mantener la apariencia de normalidad, por no dejar que Isabel sospechara nada. Pero cada día se volvía más difícil. Cada momento con ella era una prueba de mi autocontrol. Durante ese tiempo, observé a Isabel más de cerca. Vi la forma en que se esforzaba por mantener las apariencias, cómo luchaba por ocultar su infidelidad. Pero también vi algo más. Vi la culpa en sus ojos, vi la lucha interna que estaba librando. Y aunque una parte de mí sentía lástima por ella, otra parte se alegraba de su sufrimiento. Una noche, mientras estábamos cenando, Isabel me miró con ojos llenos de remordimiento. «Tenemos que hablar», dijo con una voz apenas audible. Por un momento pensé que iba a confesarme su infidelidad, pero en lugar de eso, comenzó a hablar de lo distante que había estado últimamente, de cómo se sentía sola y abandonada. Y por un breve momento sentí el impulso de consolarla, de abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero el hecho de su traición me volvió a la realidad. Así que me limité a sentir y a prometerle que trataría de estar más presente, que trataría de pasar más tiempo con ella. Pero mi corazón sabía que esas promesas no significaban nada, porque aunque Isabel todavía no lo sabía, nuestra relación ya había terminado. Cada día que pasaba, cada mentira que tenía que decir, cada vez que tenía que fingir que todo estaba bien, me acercaba un paso más a la confrontación que se avecinaba. Y aunque una parte de mí temía ese momento, otra parte lo anhelaba, porque Isabel me había roto el corazón, y yo estaba decidido a romper el suyo. Con el apoyo de Javier empecé a trazar la estrategia de mi venganza. Cada paso que tomábamos se calculaba meticulosamente para asegurarnos de que obtuviera la justicia que merecía y de que Isabel y Eduardo pagaran por su traición. Javier me aconsejó que empezara a recopilar pruebas de la infidelidad de Isabel. Las fotos y los informes del detective privado eran un buen comienzo, pero necesitábamos más.
Así que empecé a registrar cada conversación sospechosa, cada llamada telefónica que Isabel hacía a escondidas, cada vez que se escabullía para encontrarse con Eduardo. También empecé a recopilar pruebas de su negligencia hacia nuestros hijos. Javier me explicó que esto sería crucial si queríamos tener la custodia exclusiva. Isabel siempre había sido una madre amorosa, pero su relación con Eduardo la estaba distrayendo y nuestros hijos estaban sufriendo por ello. Mientras preparaba mi estrategia de venganza, también tuve que lidiar con mis propios sentimientos. Había días en los que me sentía completamente destrozado, en los que la idea de vengarme de Isabel y Eduardo me parecía demasiado dura. Pero cada vez que me sentía así, recordaba su traición, recordaba el dolor que me habían causado, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. La venganza no es una ruta fácil de tomar. Exige paciencia, determinación y un corazón endurecido por el dolor. Pero estaba dispuesto a todo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarme de que Isabel y Eduardo recibieran lo que se merecían. Durante ese tiempo, me acerqué más a mis hijos. Pasé más tiempo con ellos. Les di todo el amor y el apoyo que necesitaban. Y a pesar de la tormenta de emociones que estaba atravesando, esos momentos con mis hijos fueron un rayo de sol en medio de la oscuridad. Javier y yo trabajamos juntos durante semanas, perfeccionando nuestra estrategia, recopilando pruebas, preparándonos para el golpe que íbamos a dar. Y aunque sabía que el camino que tenía por delante sería duro, también sabía que estaba haciendo lo correcto. Porque aunque Isabel y Eduardo me habían traicionado, no iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a dejar que rompieran mi corazón y se salieran con la suya. Estaba dispuesto a luchar, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. Y, aunque había días en los que me sentía completamente destrozado, había otros en los que me sentía más fuerte que nunca, porque sabía que tenía una misión, sabía que tenía un propósito, y ese propósito era hacer que Isabel y Eduardo pagaran por su traición. Las semanas seguían pasando mientras seguía reuniendo pruebas y preparándome para la confrontación. Me estaba sumergiendo cada vez más en mi papel de marido engañado, manteniendo la fachada de normalidad para Isabel. Pero a medida que avanzaba mi plan, un descubrimiento inesperado cambió todo. Un día, mientras buscaba más pruebas de la infidelidad de Isabel, encontré una vieja caja de zapatos en el fondo de su armario. Dentro había una serie de cartas amarillentas por el paso del tiempo, atadas con una cinta de terciopelo rojo. Al principio pensé que eran cartas de amor de Eduardo, pero me equivocaba. Las cartas eran de mi esposa, pero no estaban dirigidas a Eduardo. Estaban dirigidas a un hombre llamado Fernando, un antiguo amor de Isabel. Según las cartas, Isabel y Fernando habían tenido un apasionado romance antes de que ella y yo nos conociéramos. Pero Fernando la había dejado para seguir su sueño de convertirse en médico y había roto el corazón de Isabel en el proceso. A medida que leía las cartas, empecé a ver a Isabel bajo una nueva luz. No era simplemente la mujer que me había engañado, sino también una mujer que había sido profundamente herida en el pasado. Me pregunté si esa herida había tenido algo que ver con su infidelidad, si tal vez estaba buscando en Eduardo lo que Fernando le había negado. Aunque esto no excusaba su comportamiento, me hizo entenderla un poco más. Comencé a ver la tristeza en sus ojos, el remordimiento en su voz, y aunque todavía estaba decidido a hacerla pagar por su traición, una pequeña parte de mí comenzó a sentir lástima por ella. Pero eso no cambió mi plan. Si algo, me hizo aún más determinado a llevar a cabo mi venganza. Porque si Isabel estaba buscando consuelo en los brazos de otro hombre debido a su pasado, entonces eso solo demostraba que no estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio. Guardé las cartas y volví a colocar la caja de zapatos en el armario, exactamente como la había encontrado. No quería que Isabel supiera que las había leído. Quería que se sintiera segura. Quería que creyera que todavía estaba en la oscuridad. Y mientras salía de nuestra habitación, sentí una extraña sensación de calma. A pesar de todo el dolor y la rabia que sentía, sabía que estaba haciendo lo correcto. Sabía que estaba en el camino correcto. Porque aunque Isabel me había roto el corazón, yo no iba a dejar que se saliera con la suya. Iba a asegurarme de que pagara por su traición sin importar lo que costara.
Llegó el día que había estado esperando. El día en que me confrontaría a Eduardo. Había planificado cada detalle meticulosamente. No quería que supiera que estaba llegando. Quería sorprenderlo, ponerle en su lugar. Había arreglado para que nuestros hijos estuvieran con mis padres esa tarde. No quería que estuvieran cerca de lo que estaba por suceder. No deberían ser testigos de la fealdad que estaba a punto de desplegarse. Conduje hasta la casa de Eduardo en silencio, la rabia hirviendo en mi interior. Cuando llegué, me estacioné al otro lado de la calle y observé a través de la ventana. Estaba allí, sentado en su sofá, tan despreocupado y ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Tomé las fotos y los informes del detective en mi maletín y salí del coche. Con cada paso que daba hacia su casa, sentía cómo aumentaba mi determinación. Este era el hombre que había destruido mi matrimonio, que había traicionado mi confianza y que estaba a punto de hacerle pagar. Llamé a su puerta y esperé. Cuando Eduardo abrió la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero se desvaneció en cuanto vio mi expresión. Si estás disfrutando de este episodio y te intriga el misterio, la pasión y el drama de historias reales donde la lealtad es puesta a prueba, entonces nuestro canal es para ti. Haz clic en suscríbete y conviértete en parte de nuestro apasionante mundo. Aquí vivirás cada historia como si estuvieras allí, sin juicios, solo verdades. ¿Estás listo para continuar explorando el lado oculto de las relaciones? ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó. Sin decir una palabra, saqué las fotos y se las lancé. Vi cómo su rostro se descomponía mientras las recogía y las examinaba. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eso no importa, respondí, mi voz cargada de furia. Lo único que importa es que sé lo que has estado haciendo con mi esposa. Eduardo se quedó callado. Su expresión era de completa incredulidad, y por un breve instante sentí un destello de satisfacción. Había logrado sorprenderlo. Había logrado hacerle sentir una pequeña fracción del dolor que él me había hecho sentir. Pero ese destello de satisfacción no duró mucho, porque a pesar de lo gratificante que fue confrontar a Eduardo, sabía que todavía había mucho camino por recorrer. Todavía tenía que enfrentarme a Isabel. Todavía tenía que luchar por la custodia de mis hijos. Todavía tenía que lidiar con el dolor y la traición. Pero a pesar de todo esto, sabía que había dado un gran paso hacia adelante. Había confrontado a Eduardo y le había demostrado que no iba a permitir que se saliera con la suya. Y aunque sabía que el camino por delante sería duro, estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque aunque Isabel y Eduardo habían roto mi corazón, yo no iba a dejar que se salieran con la suya. Iba a luchar, iba a hacerles pagar por su traición, y no iba a descansar hasta que consiguiera la justicia que merecía. Después de dejar la casa de Eduardo, conduje de vuelta a casa con un nudo en el estómago. La confrontación con Eduardo había sido intensa, pero sabía que lo que vendría después sería aún más difícil. Tenía que enfrentarme a Isabel. Cuando entré en casa, Isabel estaba en la cocina, preparando la cena. Al principio actué como si nada hubiera pasado, como si fuera un día normal. Pero cuando empezamos a comer, saqué las fotos y las puse sobre la mesa. El tenedor de Isabel cayó al plato con un tintineo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba las fotos. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente se quedó allí, con la boca abierta, mirando las imágenes de su traición. Finalmente encontró su voz. ¿Cómo conseguiste estas fotos?, preguntó. Su voz apenas un susurro. «¿Sabes cómo?», dije mirándola a los ojos. «Sabes exactamente cómo». La confrontación con Isabel fue dolorosa. Ella no trató de negar lo que había hecho. Admitió su infidelidad y pidió perdón, pero ya era demasiado tarde para las disculpas. Le dije que quería el divorcio. Le dije que estaba dispuesto a luchar por la custodia de nuestros hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento sentí un destello de lástima por ella. Pero entonces recordé el dolor que me había causado, y ese sentimiento se evaporó. Después de nuestra conversación, Isabel se encerró en nuestra habitación, y yo me quedé en la sala de estar, solo, con mis pensamientos. La casa estaba en silencio, y en esa quietud
Me permití sentir todo el dolor y la rabia que había estado guardando. La confrontación con Isabel había sido dura, pero también había sido necesaria. Me había permitido decirle todo lo que había estado guardando, todo lo que había estado sintiendo. Y aunque sabía que aún quedaban muchas batallas por librar, también sabía que había dado un gran paso hacia la recuperación. Porque aunque Isabel y Eduardo habían destrozado mi corazón, yo no iba a permitir que se salieran con la suya. Iba a luchar, iba a asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y aunque el camino que tenía por delante sería duro, estaba dispuesto a enfrentarlo. Porque no importaba lo que Isabel y Eduardo hubieran hecho, no iba a permitir que rompieran mi espíritu. Iba a luchar, iba a salir adelante. Y aunque el camino sería duro, sabía que al final valdría la pena. La mañana después de la confrontación con Isabel, comencé el proceso de divorcio. Ella se fue a vivir con Eduardo. Llamé a mi abogado, le conté todo lo que había sucedido y le mostré las pruebas que había reunido. Él prometió hacer todo lo posible para ayudarme a conseguir lo que merecía. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo y reuniones. Tuve que recopilar todos los documentos necesarios, hacer declaraciones y prepararme para lo que vendría. Aunque el proceso era agotador, me dio un propósito. Me hizo sentir que estaba haciendo algo para cambiar la situación, que estaba tomando el control de mi vida. Isabel y yo nos encontramos en un par de ocasiones durante este tiempo, principalmente para hablar de nuestros hijos. Aunque las conversaciones fueron incómodas y tensas, intenté mantenerme civilizado por el bien de nuestros hijos. No quería que fueran arrastrados más de lo necesario en este lío. Una de las partes más difíciles fue explicarles a nuestros hijos lo que estaba sucediendo. Aunque intentamos protegerlos tanto como pudimos, sabíamos que teníamos que ser honestos con ellos. Les contamos que mamá y papá se estaban separando, que mamá había cometido un error y que estábamos haciendo todo lo posible para protegerlos. Fue duro ver la confusión y el miedo en sus ojos, pero también me dio la determinación de luchar aún más duro por ellos. Quería asegurarme de que tuvieran la vida estable y segura que merecían, a pesar de los errores de su madre. El comienzo del proceso de divorcio fue agotador, pero también fue liberador de alguna manera. Me dio la sensación de que estaba haciendo algo para cambiar mi situación, de que estaba tomando el control de mi vida. Y, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, también sabía que estaba dando los primeros pasos hacia un futuro mejor. Aunque Isabel y Eduardo habían destruido mi matrimonio, yo estaba decidido a no permitir que destruyeran mi vida. Estaba dispuesto a luchar, a seguir adelante, porque aunque la traición de Isabel me había roto el corazón, no iba a dejar que rompieran mi espíritu. Iba a salir de esto más fuerte. Iba a construir un futuro mejor para mí y mis hijos. Y aunque el camino sería duro, sabía que al final valdría la pena. Después de unas semanas de ajetreo y papeleo, algo inesperado sucedió. Mientras estaba sentado en mi oficina, un día recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz en el otro extremo de la línea que nunca pensé que escucharía. ¿Hola? ¿Este es el teléfono de Carlos?, preguntó la voz. Había una nota de nerviosismo en su tono. Sí, soy yo, respondí intrigado. ¿Quién habla? Soy Fernando, dijo él. Fernando Cortés. Fernando. El nombre me golpeó como un balde de agua fría. Fernando Cortés. El primer gran amor de Isabel. El hombre a quien ella había amado antes que a mí. Por un momento me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Fernando me estaba llamando? ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Qué quería de mí? Fernando explicó que había oído hablar de mi divorcio con Isabel y quería hablar conmigo. Afirmó que tenía información importante que podía ayudarme en mi caso. Aunque estaba desconfiando, acordé reunirme con él. Cualquier cosa que pudiera ayudarme a asegurar un futuro para mis hijos valía la pena explorar. Unos días más tarde me encontré con Fernando en un café en el centro de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, de aspecto amable pero con una tristeza palpable en sus ojos. Me contó sobre su relación con Isabel, sobre cómo se habían enamorado y cómo él la había dejado para seguir su sueño. Y luego reveló algo que me dejó helado. Según Fernando, él e Isabel habían estado en contacto durante todos estos años. Aunque ella había insistido en que su relación era puramente platónica, Fernando sospechaba que Isabel todavía albergaba sentimientos por él. Esta información fue un golpe bajo,
No solo había sido traicionado por Isabel con Eduardo, sino que también había estado viviendo bajo la sombra de Fernando todo este tiempo. Pero a pesar del dolor, agradecí a Fernando por su honestidad. Esta era información que podía usar. Esta era información que me daría ventaja en el juicio. Después de mi reunión con Fernando, sentí una mezcla de emociones. Sentí rabia, dolor, traición, pero también sentí determinación. Estaba decidido a luchar por mis hijos, a luchar por lo que era justo. Iba a utilizar toda la información que tenía para asegurar un futuro para mis hijos. Después de la revelación de Fernando, empecé a tramar una venganza contra Isabel y Eduardo. Mi abogado me había advertido que las emociones no debían dictar mis acciones, pero no podía ignorar el deseo de hacerles pagar. Sabía que la ley eventualmente castigaría a Isabel y Eduardo por sus acciones, pero quería algo más. Quería que sintieran la misma traición y dolor que yo había sentido. Quería que supieran lo que se siente al tener tu mundo destrozado. Pasé días y noches ideando un plan. Consideré varias opciones, desde arruinar su reputación hasta causarles problemas financieros. Pero al final, decidí que la mejor forma de venganza sería asegurarme de que perdieran lo más preciado para ellos. Para Isabel, eso eran nuestros hijos. Sabía que la idea de perder la custodia de nuestros hijos la destrozaría. Y después de todo lo que había hecho, me pareció justo que sufriera esa pérdida. Para Eduardo, lo más preciado era su carrera. Además de un joven pintor con talento, era un empresario de éxito y su reputación lo era todo para él. Sabía que si arruinaba su reputación y causaba problemas en su negocio, lo destruiría. Pero para llevar a cabo mi plan necesitaba más pruebas, más información. Así que volví a contratar al detective privado y le dije que quería más información sobre Isabel y Eduardo. Le dije que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir la justicia que merecía. Tramar la venganza no fue fácil. Requería paciencia, tiempo y determinación. Pero cada vez que sentía que estaba flaqueando, recordaba el dolor que Isabel y Eduardo me habían causado. Uno de los momentos más difíciles durante todo el proceso fue la conversación con mis hijos. Sabía que, tarde o temprano, tendría que explicarles la situación. No quería que supieran de la infidelidad de su madre a través de rumores o especulaciones. Prefería que lo escucharan de mí. Elegí un fin de semana en el que estaban conmigo para sentarme con ellos. Les dije que mamá y yo estábamos pasando por un momento difícil y que probablemente escucharían cosas sobre nosotros que podrían confundirlos o dolerles. Traté de explicarles lo más sencillamente posible sin entrar en demasiados detalles. Les dije que su madre había hecho algo que había lastimado mucho nuestro matrimonio, algo que ya no podíamos arreglar. Les aseguré que ambos los amábamos y que haríamos todo lo posible para minimizar su dolor. Sus rostros se llenaron de confusión y tristeza, y mi corazón se partió al verlos así. Mi hija, la mayor, rompió a llorar mientras mi hijo, más joven, se limitó a quedarse en silencio, con sus pequeños ojos llenos de preguntas. Les prometí que no importaba lo que pasara, siempre sería su padre y siempre estaría allí para ellos. Les recordé que a veces los adultos cometen errores y toman decisiones equivocadas, pero eso no cambia el amor que sentimos por ellos. Esa noche, después de que se fueran a la cama, me quedé despierto en el sofá, pensando en todo lo que había sucedido. Ver el dolor en los ojos de mis hijos me hizo reafirmar mi decisión de luchar por la custodia. No quería que Isabel tuviera la oportunidad de lastimarlos más de lo que ya había hecho. Confrontar a los niños con la realidad fue un recordatorio doloroso de por qué estaba luchando. Por qué necesitaba que Isabel y Eduardo pagaran por lo que habían hecho. Por qué, a pesar del dolor y el caos, no podía rendirme. Por qué, al final del día, no solo era una cuestión de justicia para mí, sino también una cuestión de proteger a mis hijos. El siguiente paso en mi plan de venganza fue obtener el testimonio de Fernando. Aunque inicialmente había estado vacilante, Fernando finalmente accedió a testificar en el juicio. Dijo que no podía soportar la idea de que Isabel se saliera con la suya después de todo lo que había hecho. El día que Fernando subió al estrado, el tribunal estaba en silencio. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba un poco, pero había una determinación firme en sus ojos. Contó la historia de su relación con Isabel, su conexión a lo largo de los años
y la sospecha que había tenido sobre sus sentimientos hacia él. Su testimonio fue un golpe fuerte para el caso de Isabel. La evidencia de que había estado en contacto con un antiguo amante mientras estaba casado conmigo solo agregó más peso a mis afirmaciones de su infidelidad. Aunque la cara de Isabel permaneció inmutable durante el testimonio, podía ver el miedo en sus ojos. Después de Fernando, varios otros testigos subieron al estrado, cada uno aportando su pedazo de evidencia, su pedazo de verdad. El detective privado presentó sus hallazgos, revelando el engaño de Isabel y Eduardo con pruebas claras. Otros amigos y conocidos también hablaron, describiendo la aparente falta de remordimientos de Isabel y Eduardo. Al final del día me sentía agotado, pero satisfecho. Fernando y los demás testigos habían aportado pruebas valiosas que fortalecían mi caso. Podía ver cómo la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Pero a pesar de la satisfacción que sentía, también había una tristeza amarga. Recordé los buenos tiempos con Isabel, los momentos felices que habíamos compartido, y me entristeció pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Pero a pesar del dolor sabía que estaba haciendo lo correcto, por mis hijos, por la justicia y por mí mismo. Mientras el juicio avanzaba, también llevé a cabo la segunda parte de mi plan de venganza, arruinar la carrera de Eduardo. Con la ayuda de algunos contactos en la industria que conseguí gracias al detective, comencé a divulgar discretamente información sobre el escándalo de Eduardo. Las noticias de su affair con una mujer casada y su participación en la destrucción de un matrimonio se propagaron como la pólvora. Pronto, los clientes de Eduardo comenzaron a retirarse, no queriendo estar asociados con alguien tan carente de ética. Su reputación se desplomó, y con ella su negocio. Ver el imperio de Eduardo desmoronarse fue una satisfacción dulce. Le había quitado a mi familia y a mí la felicidad, y ahora estaba recibiendo su merecido. Aunque nada de esto podía reparar el daño que había hecho, al menos me daba la sensación de que se estaba haciendo justicia. Por supuesto, Eduardo no se quedó quieto. Intentó luchar, tratar de salvar su negocio y su reputación. Pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Cada vez que oía hablar de otro cliente que abandonaba a Eduardo, o de otro golpe en su reputación, no podía evitar sonreír. Después de todo, el dolor y la traición finalmente estaban viendo las consecuencias de sus acciones, y no había nada más satisfactorio que eso. Mientras el juicio avanzaba y mis planes de venganza se llevaban a cabo, hubo momentos en que la soledad y el dolor eran abrumadores. A pesar de mi determinación de hacer justicia, no podía ignorar el vacío que la traición de Isabel había dejado en mi vida. En las noches solitarias, cuando los niños estaban con Isabel, me encontraba a menudo en la oscuridad de nuestra antigua habitación, contemplando la cama que solíamos compartir. En esos momentos, los recuerdos de nuestra vida juntos me invadían. Las risas compartidas, los momentos de intimidad, incluso los desacuerdos y los desafíos que habíamos superado juntos. Todo parecía atormentarme. La tristeza era profunda, como una herida que se negaba a cicatrizar. Pero con cada ola de dolor, también venía una determinación renovada, la decisión de seguir adelante, de luchar por mis hijos y por mi derecho a la felicidad. En esos momentos de soledad también encontré la oportunidad de reflexionar sobre mí mismo, sobre quién era yo, más allá del hombre traicionado por su esposa, más allá del padre luchando por sus hijos. Tuve que enfrentar mis miedos y mis dudas, mi ira y mi tristeza, pero al hacerlo también encontré una fortaleza que no sabía que tenía. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, me hizo más fuerte. Me recordó por qué estaba luchando, por qué no podía rendirme, y a pesar del dolor, a pesar de la soledad, sabía que al final valdría la pena. Mientras avanzaba el juicio, la fachada de confianza de Isabel comenzó a desmoronarse. Las pruebas y testimonios en su contra se apilaban, y podía ver la desesperación en sus ojos cada vez que entraba en el tribunal. Un día después de una serie particularmente dura de testimonios, Isabel me buscó. Me encontró en una sala de espera del tribunal, sentado solo, revisando algunos documentos para el caso. Cuando levanté la vista y la vi, me sorprendió su apariencia. Sus ojos estaban hinchados y rojos, y se veía cansada, derrotada. Se sentó a mi lado y por un momento ninguno de los dos habló. Luego, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Dijo que lamentaba lo que había hecho, que se arrepentía de todo, que entendía si no podía perdonarla,
pero quería que supiera que estaba verdaderamente arrepentida. Al escuchar sus palabras sentí un torbellino de emociones: ira, dolor, tristeza, pero también, extrañamente, un atisbo de piedad. No podía olvidar la traición, el dolor que había causado, pero tampoco podía ignorar el hecho de que esta era la mujer con la que una vez pensé pasar el resto de mi vida. Al final le respondí con sencillez. Le dije que sus palabras llegaban tarde, que el daño ya estaba hecho, que, aunque una parte de mí podía sentir piedad por su situación, eso no cambiaba el hecho de que había roto nuestra familia. Ella asintió. Las lágrimas corrieron por su rostro, y luego se levantó y se alejó. Mientras la veía irse, no pude evitar sentir una extraña sensación de tristeza. No por Isabel, sino por todo lo que habíamos perdido. A medida que avanzaba el juicio, me preocupaba cada vez más cómo todo esto estaba afectando a nuestros hijos. A pesar de nuestros esfuerzos por protegerlos de los detalles más sórdidos, sabía que no podíamos ocultarles completamente la realidad. Un día nuestra hija mayor, Sofía, vino a hablar conmigo. Tenía los ojos llenos de confusión y tristeza. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿por qué mamá hizo esto? ¿No nos quería a nosotros? ¿A ti?» Fue como un puñal que me atravesaba el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de solo 13 años que a veces las personas hacen cosas horribles sin razón aparente? Le tomé las manos y traté de explicarle que lo que Isabel había hecho no era un reflejo de su amor por ella o por su hermano, que a pesar de sus acciones, su madre todavía la amaba. Sofía parecía aceptar mi explicación, pero podía ver la confusión en sus ojos. Esa conversación fue una de las más difíciles que he tenido que tener, pero también fue un recordatorio de por qué estaba luchando. Por mis hijos, para demostrarles que el amor y el respeto son incondicionales. Mientras tanto, mi hijo menor, Lucas, parecía retraído y silencioso. No hacía preguntas como Sofía, pero podía ver que estaba procesando todo a su manera. Traté de pasar más tiempo con él, asegurándome de que sabía que estaba allí para él, sin importar lo que pasara. A pesar del dolor y la tristeza, estos momentos con mis hijos me dieron fuerza. Me recordaron que, a pesar de la tormenta que estábamos atravesando, todavía había algo por lo que valía la pena luchar. A medida que se acercaba el final del juicio, la defensa de Isabel comenzó a desmoronarse. Habían intentado presentar su relación como algo que habían comenzado después de nuestra separación, intentando mitigar el impacto de su infidelidad. Sin embargo, las pruebas y testimonios en su contra eran demasiado fuertes. Luego, en un giro inesperado, una antigua amiga de Isabel subió al estrado. Luisa, una mujer que había conocido a Isabel en la universidad y había mantenido una relación estrecha con ella a lo largo de los años. Pero algo había cambiado. Luisa se veía tensa, incómoda. Cuando comenzó a hablar, entendí por qué. Luisa reveló que Isabel le había confesado su affair con Eduardo meses antes de nuestra separación. Incluso había guardado algunos mensajes de texto de Isabel que confirmaban su historia. La defensa de Isabel quedó en ruinas. El silencio que siguió al testimonio de Luisa fue atronador. Las miradas de shock e incredulidad se extendieron por la sala. Pude ver a Isabel palidecer. Su rostro reflejaba una mezcla de traición y pánico. Eduardo parecía igualmente impactado, mirando fijamente a Luisa como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Para mí, sin embargo, fue un momento de satisfacción. Sabía que estaba cerca de ganar el juicio, de lograr que se hiciera justicia, pero también me sentí aliviado porque el tribunal y el mundo finalmente podían ver a Isabel y Eduardo por lo que realmente eran. Finalmente llegó el día del veredicto. Había pasado por un torbellino de emociones: ansiedad, ira, tristeza y, curiosamente, alivio. Alivio porque, sin importar el resultado, al menos todo esto estaría por fin terminado. La jueza entró en la sala y todos nos pusimos de pie. El silencio se apoderó del lugar mientras leía su decisión. Finalmente, con una voz clara y firme, pronunció el veredicto: fallo a mi favor. Isabel se quedaba sin la custodia de los niños y tenía que pagarme una cuantiosa suma por la manutención de los mismos. Además de que yo podía seguir viviendo en la casa familiar y ella no tenía ningún derecho sobre la misma. La sala estalló en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Miré a Isabel.
Parecía estar al borde de las lágrimas, mientras que Eduardo parecía atónito. El golpe de la realidad le había llegado de lleno. No sentía alegría al ver su derrota. No había nada alegre en todo este triste asunto. Pero sí sentí una profunda sensación de justicia. Habían hecho algo terrible y ahora estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mientras salía del tribunal me encontré con mis hijos. Me abrazaron fuerte y en ese momento supe que, a pesar de todo, saldríamos adelante. La justicia había prevalecido y ahora podríamos comenzar a sanar. Los días siguientes al veredicto fueron un torbellino de emociones. Aunque el juicio había terminado, las repercusiones de la infidelidad de Isabel y Eduardo todavía resonaban en mi vida. Luego llegó la sentencia. La jueza dictaminó que Isabel y Eduardo debían pagar una indemnización considerable. Aunque el dinero no podía compensar el dolor que habían causado, era un reconocimiento legal de su culpa y el medio para asegurar el bienestar de nuestros hijos. Ver a Isabel y Eduardo enfrentar las consecuencias de sus acciones fue una experiencia agridulce. Aunque sentía una especie de satisfacción por ver que se hacía justicia, también había una profunda tristeza por ver cómo nuestras vidas habían sido trastornadas por su egoísmo. Sin embargo, a través de todo esto, aprendí una lección valiosa. Aprendí que la integridad y la dignidad son más importantes que cualquier relación, que no vale la pena sacrificar nuestros valores por alguien que no los representa. En medio de todo el caos me encontré con una especie de victoria moral. A pesar de la traición, me mantuve firme en mis creencias y defendí lo que sabía que era correcto. Y aunque la herida de la infidelidad de Isabel todavía estaba fresca, sabía que con el tiempo sanaría, y a partir de esa curación saldría una persona más fuerte y sabia. En las semanas siguientes a la sentencia me encontré a menudo reflexionando sobre cómo mi vida había cambiado. Sin embargo, incluso en medio de este tumulto emocional, la vida continuó avanzando. En uno de esos días normales ocurrió un encuentro inesperado. Estaba en la librería local cuando escuché una voz familiar llamándome. Me giré y ahí estaba ella, Mariana, una vieja amiga de la universidad. No nos habíamos visto en años, pero su sonrisa era tan amigable y acogedora como siempre. Hablamos durante horas, poniéndonos al día con nuestras vidas. Mariana sabía por los cotilleos de lo que había pasado con Isabel y Eduardo, pero fue considerada y gentil en cómo abordó el tema. Se sintió refrescante hablar con alguien que no me miraba con lástima, sino con comprensión. Mariana también estaba soltera, después de un divorcio que había sido, según ella, mucho menos dramático que el mío. Compartió su experiencia con la curación y la superación, y sus palabras me dieron esperanza. A pesar de todo lo que había pasado, podía encontrar la felicidad de nuevo. Ese encuentro con Mariana fue como un bálsamo para mi alma herida. Me recordó que todavía había personas buenas y comprensivas en el mundo, personas que podrían entender y apoyar mi viaje. A partir de ese día, nuestra amistad se reavivó y se convirtió en una fuente constante de consuelo y compañía. Los meses pasaron y mi vida comenzó a tomar forma de nuevo. La amistad con Mariana me había dado una nueva perspectiva. Decidí que era el momento de dejar de vivir en el pasado y comenzar a mirar hacia el futuro. Empecé por reconstruir mi relación con mis hijos. Aunque estaban heridos y confundidos por lo que había sucedido, juntos trabajamos en nuestro camino hacia la sanación. Pasamos mucho tiempo juntos, hablando, jugando, simplemente disfrutando de la compañía del otro. A través de nuestras interacciones empecé a ver señales de que estaban comenzando a sanar. Luego me centré en mi vida profesional. Después de todo, había dejado de lado muchos proyectos para concentrarme en el juicio. Ahora, con el asunto resuelto, pude dedicar mi tiempo y energía a revivir mi carrera. Las cosas estaban empezando a mejorar, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente optimista acerca del futuro. Incluso empecé a salir de nuevo. No buscaba una relación seria, sino simplemente la oportunidad de conocer a nuevas personas y disfrutar de la vida. Mientras reconstruía mi vida, me di cuenta de que la traición de Isabel y Eduardo, aunque dolorosa, también me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, con una nueva perspectiva y un enfoque renovado, estaba listo para tomar el control de mi vida y avanzar hacia un futuro mejor. Isabel y Eduardo, por su parte, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su reputación se había desmoronado y las secuelas legales de su traición seguían persiguiéndoles.